Muy buenas tardes, mi nombre es Juan José Lima Mera, estudiante de Derecho. Bueno, vamos a hablar sobre el divorcio de mutuo acuerdo ante notaría. Primero que todo, pues decimos de que este proceso se encuentra en el decreto, se encuentra o está escrito en el decreto 4436 de 2005 y en el estatuto de notariado, que es la ley 962 de 2005. Entonces, ¿qué significa este proceso o este divorcio de mutuo acuerdo ante notaría? Decimos de que el divorcio de mutuo acuerdo ante notaría es un trámite que le permite a los cónyuges disolver ese matrimonio ante apoderado. Recuerden que es una obligación de que para iniciar este proceso los cónyuges tienen que iniciar ese trámite mediante un abogado para que se pueda darle trámite a esto, por decirlo así. Entonces ellos tienen que diligenciar el poder para que ese abogado pueda iniciar ese proceso ante esa notaría. Entonces, en ese decreto 4436 de 2005 están como ese paso a paso o ese articulado para cuando hay bienes o hijos menores de edad en esa, ¿cómo lo digo? En ese divorcio. ¿Sí? Entonces, en ese artículo 1 de ese decreto nos habla del divorcio ante notariado o ante esos efectos civiles de los matrimonios religiosos. ¿Sí me hago entender? Entonces, se dice que el divorcio del matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos, que es por mutuo acuerdo de los cónyuges. Esto quiere decir de que los dos cónyuges tienen que tener esa voluntad para poder para darle fin a este matrimonio. Entonces, ya si alguno de los dos no está de acuerdo, esto ya se haría por medio de un juzgado, ya por medio de una demanda para presentar este proceso, este trámite. Entonces decimos que la duración de este trámite de divorcio de mutuo acuerdo ante notario es de 10 días, pero hay un pero ahí, que si por lo menos en el divorcio tienen hijos menores de edad, que los cónyuges tengan 2 hijos y tienen bienes, ya su duración sería de 30 días. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza otro proceso. Primero tienen que, ahí el notario, otro proceso no, sino que ya se le anexaría como otras cosas, por decirlo así, vulgarmente. Entonces ahí ya el notario, ahí ya vendría a intervenir el defensor de familia. Entonces el notario tiene que notificar eso al defensor de familia y el defensor de familia tiene 15 días para darle concepto a eso, para darle concepto a ese trámite, para darle la custodia a ese niño. Entonces, ¿por qué aquí interviene el defensor de familia? ¿Es para qué? Para defenderle esos derechos a ese menor de edad, ya sea cuando coloquen fijación de cuota alimentaria, en el estudio, ¿sí? Alimentos. Entonces eso es, entonces ese es como ese paso para disolver ese matrimonio cuando tienen hijos menores de edad. Entonces en ese artículo 2 dice que es la petición, el acuerdo y sus anexos. Aquí los cónyuges tienen que tener una petición de divorcio, lo presentan ante un notario o ante un juez. En esa petición, que tiene que ir, pues los nombres de los cónyuges, los apellidos, sus documentos de identidad, su edad,
su residencia, sus datos personales. El acuerdo, el acuerdo por los cónyuges sobre la manifestación de su voluntad de divorciarse. Si hubiere hijos menores de edad, el acuerdo también de ellos para que comprenda eso, para que tenga como forma, ¿sí? Como forma que contribuirán los padres a la crianza, que le van a dar educación, un establecimiento bien, precisando, como lo acaba de decir, la cuantía de la obligación alimentaria, conforme a ese artículo 133 del Código del Menor, ¿sí? Entonces se le anexan esos. Cuando tienen hijos, pues la copia o el registro civil del menor, el poder de los cónyuges al abogado, ¿sí? El concepto del defensor de familia. Entonces eso es como ese trámite para disolver ese divorcio. ¿Ya? Entonces en el Estatuto de Notariado, en su artículo 34, nos habla del divorcio ante notario, que podrá convenirse ante notario por mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, mediante escritura pública, como lo dije anteriormente, la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil sin perjuicio de la competencia asignada a los jueces por la ley. El divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario producirán los mismos efectos que el decretado judicialmente. Entonces en este artículo nos habla de cómo presentar ese divorcio, ante qué juez competente, ¿sí? Entonces esto es un poco sobre este divorcio de mutuo acuerdo. Hay que tener en cuenta muy bien de que para presentar este trámite siempre tiene que ser mediante un abogado, ¿sí? Es la obligación para presentar este trámite. Bueno, y se me olvida otra cosa, que cuando ellos tengan bienes tienen que presentar ese trámite, ¿sí? Ese trámite ante notaría. ¿Cómo lo digo? Se verá como adelantar ese proceso de esa disolución o esa liquidación de esa sociedad conyugal. Esto quiere decir de que tienen que partir todo lo que ellos tengan dentro de la sociedad conyugal, que sería el 50 y 50 para los cónyuges, cuando hay bienes dentro dentro del matrimonio. Entonces también nos dice que se tendrá que pagar los costos del abogado, ¿sí? Porque el abogado tiene unos honorarios, tendrán esos derechos notariales, que es donde se aumenta en caso de cuando tengan hijos, ¿sí? Dentro de ese matrimonio, y en caso de contar cuando tienen bienes. Entonces la disolución, cuando no hay bienes ni hijos, 10 días. Cuando tienen bienes y tienen hijos menores de edad, 30 días para que se pueda disolver ese matrimonio. Entonces esto es un poco sobre el divorcio de mutuo acuerdo ante notaría. Hay que tener en cuenta de que los dos cónyuges tienen que tener esa voluntad para que se pueda realizar este trámite. Muchas gracias.